Buenas noches. Antes de comenzar con la sesión, voy a hacer nuevamente el atento recordatorio para que respondan las encuestas sobre el módulo del asesor virtual, para que puedan continuar normalmente con las actividades de la semana 4 y puedan ver los contenidos, los recursos y las actividades. Recuerden que el estudiante que no responda ambas encuestas no podrá ingresar a las actividades de la semana 4, puesto que no las tendrá visibles, por lo que les solicito su apoyo para que desde este momento respondan ambas encuestas con la finalidad de que no se les pase y tengan el tiempo suficiente para dar respuesta a cada una de estas encuestas. Es importante contestar las dos porque si solo responden una, no podrán ver los contenidos de la semana 4. Si aún a estas alturas de la semana no las han contestado, por favor les pido que de manera inmediata se dirijan hacia estas dos encuestas y las respondan a la brevedad posible.
Ahora sí, después de unos minutos esperando a ver si alguien se conecta, vamos a dar inicio a la sexta sesión de los espacios abiertos de aprendizaje con el asesor virtual, la cual se corresponde con la sexta actividad integradora, la cual se va a desarrollar mediante el formato de foro evaluable, el cual lleva por título Literatura actual y experiencias estéticas. Eh, Entre los recursos de esta semana, ustedes tienen los elementos suficientes para poder comprender el concepto, la idea de lo que es la experiencia estética. Y si no, también yo les he compartido un recurso, un artículo académico, el cual nos habla de la experiencia estética enfocada en la apreciación de la realidad. Con respecto a esto, creo que ya estamos familiarizados, ya vimos el apartado de un acercamiento a otras realidades durante la segunda semana de este módulo 4, en el cual pues exploramos las diferentes propuestas que un autor puede proporcionarnos a partir de la exploración de su imaginación a través de su obra o de sus obras en particular, la cual nosotros vamos a identificar toda una serie de supuestos, de experiencias, de personajes que se sujetan a una continuidad entre, entre estos elementos de las obras y que tienen como elemento eh, de unión de esas características en común que pueden presentar sus obras, el hecho de que están realizadas por un mismo autor, ¿vale? Es como la marca de agua, la obra de cada uno de los autores, da el rasgo característico de su obra, que obviamente pues está influido por factores como el contexto, la nacionalidad, la lengua y demás, pero estos podrían ser elementos generales y en la particularidad pues vamos a encontrar huellas que va a plasmar el autor en su obra, y hablando obra mayúscula, o sea, todo el conjunto de su producción, y dentro de estos rasgos de identificación de la obra de un autor, van a haber elementos eh, que van a reflejar la personalidad, la idiosincrasia, la psicología del autor. Esta visión o esta perspectiva nos permite conocer cómo es la realidad o la experiencia que está teniendo el autor con su entorno a través de las obras y de su temporalidad. Por ejemplo, yo tengo un alumno que eh, está leyendo
Perdón, tuve aquí un problemilla con el micrófono. Estaba comentándoles que yo tengo un alumno que está leyendo la obra completa de Agatha Christie, pero de manera cronológica. Y de vez en cuando me comenta, ¿no? Algunos detalles y la evolución de su lectura. Va en el séptimo libro y em, el niño se está dando cuenta de la evolución que tiene la autora en su trabajo. Entonces, son rasgos muy particulares, muy peculiares, que nos permite distinguir la presencia del autor en una obra, en una serie de cuentos, eh, en un ensayo, una novela, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos hay uno de recepción en la cual se establece el vínculo direccional de que completa el círculo lector, ¿no? Es decir, tenemos por un lado, tenemos al autor junto con su obra, y por otro lado tenemos al receptor. Obviamente, pues cada uno con su diferente, su respectivo contexto, ¿no? Entonces tenemos el autor y su obra, tenemos al receptor y el, el acercamiento que hay del lector con el autor, no podríamos asegurar que está completo hasta que no ocurre el autor produce, ¿no? Va produciendo su obra a llegar al receptor, pero el receptor realiza algo llamado apropiación de la historia y dentro de este proceso de apropiación de la historia, esta estaría incompleta si no tenemos por un lado la experiencia estética, la cual es la forma de apropiamiento de, del autor, más bien apropiamiento de la obra, ¿no? Al proyectar elementos personales, ¿no? Al identificarse con los personajes, ya tenemos ahí una identificación, pero para que ésta sea total, debe de darse a través de la experiencia estética. Entonces, la experiencia estética nos proporciona la vinculación emocional con la obra y sus elementos. Entonces, podemos asegurar que estaría incompleta la, la experiencia y no somos capaces de alcanzar un nivel de interpretación o alcanzar un nivel de acercamiento en el cual a través del arte se produce una emoción o un sentimiento similar a la que podría
producirnos la interacción directamente con la persona. O sea, como si tuviéramos una interacción directamente con el autor. O para que sea más fácil comprenderla, cada que interactuamos con alguna persona de nuestro entorno, pues esto genera una serie de actitudes, reacciones, deseos, proyecciones, etcétera, etcétera, hacia la otra persona, pero la cual va cargada de todo un contenido o de toda una simbolización que refleja obviamente parte de nosotros, pero que a su vez también es una proyección de nosotros mismos en el otro. Y esto trae como resultado, como consecuencia, una respuesta emocional. Entonces creo que esto estaría determinado por ese tipo de respuesta emocional que se puede tener ante el estímulo generado por la obra de arte. Entonces vemos que este proceso se empieza a tornar circular. Ya proyectamos este valor emocional y simbólico también probablemente, pero como respuesta al estímulo de la obra. Aquí le estaría faltando, es un símbolo de más. Tenemos como resultado una plena conectividad. Si estuviéramos usando, ¿cómo llamarlo? Lenguaje metafísico o lenguaje, ah, sí, metafísico o espiritualidad, estaríamos hablando de lo que se entiende por una comunión, ¿no? Entonces, vamos a lo mejor hacer una comparación o un paralelismo entre el valor de la sacramentalidad o de la sacralidad. En este caso vendría siendo la propia experiencia estética, va a partir a través del estímulo generado por la obra de arte, más la interpretación simbólica que procede del lector, tenemos la plena conectividad, ¿no? O lo que queremos llamar conexión. Bueno, esta sería como una pequeña, ah, ¿cómo decirlo? Síntesis de este recurso que tenemos en pantalla. Obviamente lo ideal sería que
queramos leer las 8 cuartillas, leer, leer e interpretar, pero ah, sí estoy considerando la carga de actividades que tienen por la actividad integradora 5, la adaptación del cuento, y a lo mejor si ya no hay como que ahorita ya siendo el fin de semana ya no nos podemos a lo mejor dar tiempo para remontarnos a lo relativo de los géneros literarios y de la adaptación, ¿no? Entonces ya es importante que por lo menos al día de hoy, viernes, ya estemos trabajando en el desarrollo de la argumentación de los puntos que se espera que ustedes desarrollen en en la descripción de esta actividad integradora de tipo foro, ¿no? Y ahora sí, explorado un poco esto, vamos a regresarnos a lo que nos dicen las instrucciones del foro. Y en pantalla tenemos, ¿no? La introducción o la explicación de esta sexta actividad integradora y nos refiere, ¿no? Un poco de qué es lo que tenemos que... A ver, denme unos segundos, no puedo quitar de pantalla mis rayones. Entonces les decía aquí en la introducción nos da una explicación de qué es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Nos habla, nos da pistas importantes, como por ejemplo vivir la experiencia de la lectura, sentimientos, conocimientos y emociones. O sea, nos da como elementos claves, ¿no? Nos pone también a pensar, a reflexionar sobre esta revolución de formato y de difusión que se está dando en la literatura con ahora que los medios de la tecnología, de la comunicación y la información están haciendo omnipresentes en nuestras actividades cotidianas y pues, obviamente la escritura
no es un terreno que se encuentre para nada alejada de este proceso y obviamente hay una inmersión dentro del quehacer literario, obviamente. Entonces, nosotros partimos, obviamente, de referentes que consideramos como las obras clásicas, las obras universales, y que se adhirieron a una serie de rasgos, características y particularidades que permiten reconocerlas o identificarlas como obras literarias o como literatura universal. Pero si nosotros nos quedamos con estos conceptos o con estas definiciones, pues obviamente ya nos estarían cumpliendo en esta generación, ¿no? En estos momentos de la historia, porque pues, se da un cambio en la difusión y en la proyección de la información. Entonces vamos a considerar que este paradigma como o afecta o modifica lo que los mismos autores vendrían afirmando que se trata de una obra literaria. Entonces, a partir de estas aparentes contradicciones, debemos de reflexionar sobre los vínculos que existen entre estas formas emergentes de la literatura y la experiencia estética. Ustedes, cuando terminen esta actividad, se supone que deben de ser capaces de argumentar si es posible o no vivir una experiencia estética a partir de una obra literaria producida por estas tecnologías. Si ustedes al terminar esta actividad no son capaces, entonces mm, no están, no acreditaron la actividad. Así que yo creo que lo primero que debieron realizar al momento del desarrollo de esta actividad es analizar, preguntarse a sí mismos si son capaces de argumentar esta parte. Como se trata de juicio de valor y esto tiende a la subjetividad, no podemos decir la respuesta es sí, la respuesta es no, la respuesta es tal vez. No podemos afirmar ninguna de estas posibles opciones. Por tanto, lo que sí podemos afirmar es que no existe una respuesta correcta como tal. Y al no existir una respuesta correcta como tal, entonces lo que se evalúa es la calidad de la interpretación y de la argumentación, de la interpretación de lo que es la experiencia estética y de la argumentación para saber si sí o no son capaces de justificar este planteamiento. Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura. La respuesta se reduce a tres, ¿no? Sí, no, tal vez. Pero es obviamente la argumentación a esta respuesta debe reflejar que conocen y dominan todos los contenidos del módulo, todos los temas del módulo, no solo los de esta semana, no solo el concepto de experiencia estética, sino también todos los que hemos visto hasta este momento en el módulo. Si tenemos alguna duda de cuáles son estos contenidos, nos vamos a las unidades de aprendizaje, vemos nuestro temario. Tenemos en la unidad 1, deben de conocer, manejar el concepto de lectura
junto con sus tres variantes, sus tres subtemas, deben de ser capaces de comprender y distinguir los géneros literarios, sus definiciones y características de cada uno de estos tres. Deben de ser capaces de identificar los elementos que forman parte del fondo y la forma y distinguir el lenguaje literario. Deben de identificar, explicar el vínculo existente entre la literatura y la realidad, entre lo ficticio y la realidad, y la relación con el individuo. Y justo aquí es donde se da la experiencia estética. Deben de identificar elementos sociales presentes en la literatura y también deben de ser capaces de explicar la relación existente entre la literatura y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, esto del término de nuevas es muy ambiguo, pero si lo consideramos que el último gran cambio paradigmático de la difusión literaria fue la invención de la imprenta de Gutenberg, pues ya hay una notoria o una marcada referencia para contrastar, ¿no? Los 5 siglos de medios impresos con ahora los medios digitales, ¿no? Tal vez podemos analizar desde la materialidad física del formato impreso y la intangibilidad del formato electrónico, ¿no? Eso podría ser un enfoque para desarrollar esta actividad. Bueno, ya viendo todos estos elementos que son medios subjetivos, vamos a centrarnos un poco en la actividad del foro. Vamos a ver aquí las sugerencias que nos hace la misma plataforma, ¿no? Nos dice, entren a estos recursos, explórenlos, analícenlos. Voy a intentar de abrirlos. Si no se puede, lo van a hacer ustedes. No les aseguro que abran del todo o que funcionen del todo porque son páginas pesadas, son muy pesadas, pues debido a los elementos de interacción que tienen, ¿no? Revísenlos ustedes a detalle en el momento del desarrollo de la actividad y vamos a enfocarnos en las intervenciones. Esta actividad está diseñada para que ustedes participen una vez al día. Que si una vez al día, por aquí dice que 5 intervenciones, que 2 días de la semana y que 5 la semana laboral. Bueno, voy a señalar el hecho que dice al menos 5 intervenciones. No está diciendo que a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas son 5. No. Dice al menos 5 intervenciones, ¿vale? Y ah, estas 5 intervenciones dan pie a que puedan participar los 5 días de la semana laboral, ¿no? A dar la primera aportación
día lunes, la segunda en día martes, que lo sugiero de esta manera. Primera, deben de pasar o mantener o conectarse entre 2 y 3 horas diarias a la plataforma. Y una manera provechosa de emplear ese tiempo, pues sería organizar sus actividades para toda la semana. Así, permitiéndonos estructurar la semana en las 5 participaciones, ¿no? Eso sería como lo ideal. El lunes entra, entran 2, 3 personas, inician con la primera aportación, se generan más intervenciones a partir de estas 3, ¿no? Y ya empiezan a multiplicarse las intervenciones del día lunes, discutiendo entre sí, entre ustedes, qué es la experiencia estética, qué elementos tiene, qué importancia tiene en el desarrollo psicológico del lector, ¿no? O la influencia del autor a su generación. No sé, ahí ustedes estarán explicando. Las ideas son muchísimas. Esto está bastante abierto. Lo importante, ya saben, no hay respuestas malas, hay respuestas que no se argumentaron bien. Y esto sería en día lunes. Día martes, la segunda aportación, defendiendo, argumentando. Y lo que podemos ver aquí es verdadera literatura, es otra cosa, algo diferente. Estamos presenciando un nuevo género, estamos presenciando un nuevo paradigma. ¿Qué es esto? ¿Qué vendría siendo y por qué? ¿No? Creo que eso es lo más importante. Explicar el por qué. Porque sí se está analizando una obra literaria, no. ¿Qué impresiones tengo al entrar en contacto con cada uno de estos sitios? ¿Me aporta? ¿Qué me estimula en mí? ¿Me agrada? ¿Me desagrada? ¿Me es indiferente? ¿Me resulta apático? Obviamente, insisto, el porqué. La justificación. ¿Por qué me resulta indiferente? ¿Por porque no me gusta? Porque sí me gusta. En fin, de verdad, cualquier postura que ustedes asuman ante estos 2 sitios web, ok, estarán perfectas, ¿no? Lo importante es que las argumentes. Veo que muchos aquí, en este recursamiento, en esta generación, optan porque todo es no. ¿Te gustó? No. ¿Comprendiste? No. Este, ¿te interesó? No. Para así evitar, ¿no? Parecía que les están cobrando por palabra y para evitar escribir, para evitar redactar. Todo es no. Sobre todo, por ejemplo, ahora en la actividad integradora
donde la mayoría de las respuestas eran enfocadas a aspectos subjetivos, pues todo era no, 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 no. Me da la impresión, bueno, el uno o dos se comprende, pero ya prácticamente todos los trabajos, excepto dos, pues ya es como que sí se ve una constante. Y esa constante, pues te vas dando cuenta a lo largo del desarrollo de las actividades, es como no estar no para como para no tener que escribir más, ¿no? Entonces, aquí sí vamos a ser claros y directos, ¿no? No porque tu respuesta sea no o todo sea respuestas negativas, o sea, no, ya por eso ya te salvaste, ya te libraste, ¿no? O ya está justificado el no redactar, no argumentar, sino al contrario, sea cual sea la postura, sea cual sea el, no sé, la respuesta que des a este planteamiento, vas a tener que explicarlo, ¿no? Entonces vamos a tratar de cubrir estas posibles respuestas, ¿no? Y obviamente, pues, quien no lo haga así, vamos a darnos cuenta que no entre estos espacios y hace por simula que realiza la actividad cuando nada más entrega por entregar. El miércoles aquí vas a argumentar si se puede o no tener experiencias estéticas a partir de estos dos recursos externos. Y el jueves vamos a llegar a a una de las partes, eje de esta actividad, que vendría siendo la retroalimentación a la participación de un compañero. Tenemos por aquí a alguien que entró el día lunes y el día lunes quiso simular como que hacía las 5 intervenciones y en la quinta puso no voy a contestar porque nadie ha puesto nada, ¿no? Vemos que esta está reservada para los últimos días, o sea, el último día, precisamente para que se hayan generado en todo el foro las participaciones suficientes y necesarias para tener de dónde escoger, ¿no? Que es importante también tener de dónde seleccionar la opción voy a retroalimentar, porque lo que generalmente sucede en este tipo de actividades es que si la totalidad de los participantes quieren retroalimentar la primera participación, ¿no? La que vieron más bonita o más extensa, para deshacerse en halagos en esta actividad, ¿no? Entonces se ponen a jugar a los halagos y a las sobadas de ego, y todo es felicidad y belleza, armonía y perfecto, ¿no?
Así, ay, sí, compañero, estoy completamente de acuerdo con lo que afirmas. Entonces tenemos así una oleada de intervenciones que escriben pero no dicen nada. Todas se podrían resumir a una frase del tipo, eh, estimado compañero, compañera, estoy completamente de acuerdo con lo que afirmas y tus intervenciones me parecen bastante buenas. Pues este tipo de comentarios o de argumentos pues no nos sirven, ¿no? Tenemos que desarrollar la capacidad argumentativa. La sugerencia que voy a dar es que ustedes retroalimenten la, la participación o la intervención de un compañero o compañera fundamentándose en la rúbrica. Entonces van a desarrollar su retroalimentación, ¿no? Siendo objetivos y podrían comenzar, ¿no? La retroalimentación con comentarios del tipo, estimado compañero y compañera, con respecto a con respecto a lo cognitivo, tu participación realiza cinco, ¿no? Participaciones argumentadas, no, no es cierto. Pero sí pueden ustedes señalar, ¿no? Estimado compañero o compañera, con respecto a lo cognitivo, puedo decir que tu participación o tu publicación refleja que has comprendido la mayoría de los temas que hemos analizado, revisado durante este módulo. Felicito porque tienes un buen dominio del tema. Sin embargo, en el aspecto comunicativo, colaborativo, presentas una serie de eficiencia y yo te daría nada más 10 puntos porque realizaste todas las aportaciones en un mismo día. Y pues eso no genera diversidad de conocimiento, eso no genera interacción entre los participantes, eso no aporta nada a la discusión. Y referente a lo comunicativo, no te pegas a las normas de etiqueta, tienes serias dificultades para jerarquizar tus oraciones dentro de un párrafo, no usas de manera adecuada los signos de puntuación, las letras mayúsculas, no sé, tienes 4 errores de ortografía en tu publicación. Referente a lo actitudinal, eh, no se puede señalar a lo mejor de que señalar que es correcta la afirmación o que estás de acuerdo, pero no cumple por completo con todas las instrucciones de la actividad. Ha olvidado alguna instrucción, algún elemento, no ha referenciado a ningún autor o que no ha colocado las fuentes o que no menciona la referencia de los sitios web que se están analizando y pueden ir señalando algún elemento en específico en cada uno de estos criterios para evitar participaciones del tipo estoy completamente de acuerdo, tienes mucha razón, ¿no? Cosas muy obvias. Entonces, para evitar lo obvio, lo infundado, lo intrascendente, les voy a pedir que argumenten desarrollen su retroalimentación fundamentándose en lo que dice la rúbrica. De esta forma, pues, van a poseer más elementos para poder evaluar, obviamente retroalimentar al compañero o compañera que ustedes hayan seleccionado. Ahí ya no va a importar si todos quieren retroalimentar la misma
publicación, porque todos van a tener que desarrollar el aspecto cognitivo, bueno, no desarrollar, sino evaluarle el aspecto cognitivo, el actitudinal, el de pensamiento crítico, el comunicativo y el colaborativo. Y por último, ahora sí, después de estar analizando, reflexionando durante la semana, tal vez cambiando de opinión, ¿no? Al contrastar la postura que asumieron en un principio y viendo lo que están mencionando los demás participantes, el resto de los compañeros, a lo mejor hacer un cambio de postura. Y ahora sí, después de todo este proceso de una semana, ya el día viernes estarían realizando, o sea, es decir, hoy, la última publicación, la última contribución, explicando si se puede o no vivir una experiencia estética a partir de las formas emergentes de literatura. Y tendrían que ir justificando el por qué. Saben, cualquiera de las tres opciones, sí, no, probablemente. Tenemos aquí, nos manda este último punto, consultar la rúbrica. Quiero señalar algunos aspectos importantes. Realiza 5 o más aplicaciones. Tiene que ver con lo que señalaba al principio. No solamente, o sea, que no nos vamos a restringir, si quieren entrar todos los días de la semana adelante, si quieren retomar algún punto que no quedó fundamentado, no fue explicado bien, no sé, tal vez la tercera participación, la primera, si quieren retomarlo, adelante. Pueden ahorita, después de ver esta sesión, analizar o evaluar, autoevaluarse y ver si se responde al planteamiento que se debe de desarrollar en cada una de las participaciones. Deben ustedes autoevaluarse, revisar su actividad, para ver que esta sea clara y se comprenda, ¿no? Porque ya tuvimos ahí, no voy a decir nombres, pero hay una participación que está todo amontonado. Toda su participación, toda su publicación es un mismo párrafo de a principio a fin, ¿no? De la mayúscula inicial hasta el punto final. Bueno, no tiene punto final, pero es como una especie de metapárrafo enorme. No, el saludo no está separado del cuerpo del texto. La despedida y la firma no están separadas del resto de la publicación. No se ajusta a las reglas de etiqueta. No hace uso de un solo signo de puntuación ni de una sola tilde de acentuación, ¿no? Entonces, de verdad, híjole, de poner una publicación que a esos niveles de calidad argumentativa o de redacción, creo que daría básicamente lo mismo no, no participar, ¿no? Refiriéndonos a números, tampoco es como que vayan a decir al rato, me saquen de contexto y digan que yo dije que no participen, ¿no? Cosa que muy común que los estudiantes, los malos estudiantes hagan o digan, ¿no? No, 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 me refiero al hecho de la calidad de la participación, de la contribución, porque yo de verdad soy enemigo de que, no sé, de que la gente crea o el alumno crea que por haber presentado algo, entregado algo, ya pasó, ya acreditó, ¿no? Y muchos sí son así. Eh, ¿Por qué reprobaron si sí entregaron la actividad? Bueno, pues, ¿qué actividad entregas, no? Y ahorita ya hay publicaciones así, de esa índole. Entonces, por eso mismo, desde la primera, no es cierto, desde la videopresentación,
yo les pedí que antes de siquiera contestar o desarrollar la actividad, vean la rúbrica para que así puedan estar, tengan conocimiento de cómo se les evalúa, de cuánto es realista que ustedes esperen obtener, ¿no? Y eso yo creo que está bien porque cuando yo era estudiante todo era criterio del profesor. Y entonces, el primer mes o tal vez primer bimestre, trimestre, no sé, el alumno se hacía un estigma o un perfil para el docente. Entonces era prácticamente que lo que sacabas en tus primeras calificaciones fuera repitiéndose todo el semestre y ya no. Ahora es diferente. Ahora ustedes tienen una rúbrica con la que ustedes se pueden autoevaluar. La evaluación es dialógica, que quiere decir que ustedes pueden solicitar una revisión. Se realiza la revisión y se otorga una diferente, tal vez un diferente puntaje, pero también una diferente retroalimentación, pero siempre enfocados en aspectos que son de su conocimiento. Y antes no era así. Antes el docente veía o pensaba, fulanito es de 10, fulanito es de 7, fulanito es de 3, y así generalmente se quedaba todo el semestre, incluso hasta como para disponerlo a reprobar desde el primer mes, bimestre, trimestre, no lo sé. Y tal vez lo comprendo, ¿no? Tal vez para ahorrarse mucho proceso de revisión y de revisión y de revisión, pero ahora este proceso de revisión está acotado a aspectos muy concretos. Son 5 aspectos, son aspectos del cual el cognitivo es el más, ah, el mayor puntuado, ¿no? Pero es de su conocimiento claro y transparente, ¿no? Si me robé algo algo que vi por ahí, un autor en algún H, ¿no? Entonces, ¿qué puntaje se te descuenta si haces plagio? Si tienes dos, tres errores de ortografía o de etiqueta, de gramática en tu texto, ¿no? Si tienes más, o sea, creo yo que esto está claro, les permite a ustedes tener un panorama realista de cómo se les va a evaluar. Aquí estoy abriendo nuevamente el documento porque creo que perdí un... Aquí está. No, no, espérate, no. Por ejemplo, miren aquí, realiza sus participaciones el mismo día, ¿no? Está a nivel de, requiere apoyo, no de aprendiz. Y todas esas participaciones son el día domingo, ¿no? 9 puntos, van disminuyendo. E igual, ¿no? Como va disminuyendo la calidad del trabajo, la participación o la aportación, como le quieran decir,
de cada alumno, pues de igual forma, disminuye el puntaje, ¿no? Y de verdad, yo les pido, léanlo, sean escrupulosos, incluso si no la leyeron cuando desarrollaban la actividad, háganlo. Si van a pedir una revisión, que una revisión aplica a todo el documento, no aplica a lo que yo quiero que me cambie o que yo creo que esté bien, ¿no? Es todo el documento. Entonces, incluso antes de eso, de verdad, exploren la rúbrica, analícenla, familiarícense con los elementos que siempre se les evalúan para que no haya malos entendidos, para que no haya expectativas poco realistas, para que no se molesten, no sé, muchas cosas, ¿no? Para que sepan a lo mejor en qué enfocarse. Y ya se les mencionó en una retroalimentación que ustedes tenían, alguna fortaleza en alguno de estos elementos, pues entonces para la siguiente actividad se enfocan en donde hay espacios de oportunidad. Pues de esta forma, viendo que puedan tener elementos progresando, publicación tras publicación, y también actividad tras actividad. Y ahora, antes de tirarnos, tenemos algunos recordatorios. Son como los mandamientos de la participación del foro. Número 1, ser creativo y original. Si tengo duda o no sé cómo, rápido y fácil, lee lo que ya se publicó antes de que escribas. ¿Por qué? Porque la ley del mínimo esfuerzo nos lleva a lo obvio, a lo evidente, a lo que los gringos llaman los common pieces, a lo obvio, lo evidente, que a veces son hasta frases elaboradas, que aparecen como mantras, se repite, se repite, ¿no? Y casi siempre, insisto, son aspectos obvios, elementos obvios. Entonces, si a ti te viene una idea para el desarrollo del primer punto de la primera participación, yo te sugiero que revises lo que ya se ha escrito en el foro, que si tú tuviste esa idea, otros 4 o 5 participantes ya la tuvieron. ¿Por qué? Porque casi siempre la primera idea que tenemos es un juicio de valor, es una idea obvia, evidente, casi, casi un pleonasmo, ¿no? Entonces, para que estés seguro, segura de que estás cumpliendo con ese criterio, tienes duda, ok, vamos a lo siguiente, reviso que no se haya mencionado ya,
Y si no se ha mencionado ya, entonces tal vez sí, ahora sí ya me siento con la calma de poder, poder publicarlo. Pero insisto, reviso que no esté ya, porque generalmente esa misma idea se nos ocurre, yo digo, tres o cuatro, pero sí siempre es a la mayoría de quienes participan. Am, es importante que por lo menos una de sus participaciones venga referenciada con los dos sitios web. Tienen que explorar para argumentar sus participaciones. O sea, Belengachi y Bestiario Marino deben de venir. Procuren que se genere diversidad. Estoy viendo que hay alguien que ya habló del primer cuento o primer ensayo de Belengache o estamos hablando del mismo animal marino, entonces agarro y voy a revisar otro, ¿no? No tengo que empeñarme en llevarle ni decir lo mismo tampoco, ni llevarle la contraria, ¿no? Hay demasiado material, demasiados elementos para explorar. No subas nada, solo pon enlaces. Respeta las reglas de comunicación virtual, eso es súper importante. Voy a poner un ejemplo donde se resaltan del resto del texto. Los comentarios deben de ser de aproximadamente 10 líneas. Olvídense lo de breves y enfóquense lo de 10 líneas, por favor, porque y de por sí parece que les están cobrando como telegrama por palabra y signo de puntuación. Ahora, si les dicen breves, van a querer hacerlo de 2 líneas. Y en esas 2 líneas va a ser puro saludo y despedida. Y redacten tengan un documento de Word abierto y ahí vayan escribiendo todas sus participaciones para evitar que se vaya la luz, el internet y se queden con la publicación a medias. Ahora sí, antes de retirarnos, voy a recordarles nuevamente que no se olviden de dar respuesta a sus encuestas de esta semana. De mi parte es todo, me despido, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo día miércoles. Bueno, a los que contesten las dos encuestas, la del módulo y la del asesor, nos vemos la próxima semana con las actividades de cierre, las actividades integradoras. Hasta la próxima.